Muchas gracias, en serio, este es el primer conversatorio que hacemos este año. Esperamos este año poder contarles sobre un programa de desarrollo institucional renovado, en donde muchas más organizaciones puedan participar y en donde muchas más organizaciones puedan vincularse a esta red de organizaciones de la Fundación Bolívar da Vivienda. Este primer conversatorio lo pensamos después de una serie de ciclos de conocimiento que hemos hecho y que ustedes han participado en las diferentes ciudades del país. Aprovecho para darle la bienvenida no solamente a los que están acá, sino a los que están conectados a través de internet y que están en sus oficinas o en sus casas participando de este conversatorio. Y en estas ciudades y en Bogotá, en los diferentes ciclos, muchas organizaciones nos dijeron que por qué no abríamos espacio en donde las organizaciones pudieran compartir esos aprendizajes y esas buenas prácticas y pudieran preguntarse entre ellas las diferentes inquietudes y los diferentes problemas a los que se enfrentaban día a día. Entonces, por eso buscamos un aliado que nos ayudara en este tema y para eso estamos con Somos Más. Es una organización también sin ánimo de lucro que nos está ayudando en este proceso, que nos está acompañando para poder realizar estos conversatorios, para poder generar ese trabajo en red entre las organizaciones, y queremos que con ellos y con todos ustedes y con todas las organizaciones del país empecemos a aprender unos de otros, de esas buenas prácticas y de esos aprendizajes, retos, problemas a los que nos enfrentamos día a día. Entonces, este es el primer conversatorio que hacemos de muchos que esperamos hacer. Y para este primer conversatorio hemos creado un tema que consideramos es de interés para todas las organizaciones, independiente de su tamaño o sector, y es esas nuevas formas de financiación de las organizaciones sociales, no la financiación tradicional de donaciones y de apoyo de empresas, sino también a través de nuevas formas que existen en el sector y que podríamos aprovechar, y en donde existen varios recursos para poder apalancar recursos para nuestras organizaciones. Entonces, el día de hoy vamos a tener a 3 panelistas y a un moderador. Voy a empezar primero con los invitados. Tenemos a la Fundación Ana Restrepo del Corral con Liliana Pose. Ella, pues la fundación ofrece una formación integral a niños y niñas de escasos recursos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica, con el fin de que puedan acceder con éxito a la educación superior y al sector productivo. Esta fundación crea unidades de negocio que le generan valor a su objeto social. Con estas unidades de negocio las familias pueden generar ingresos de manera autosostenible. Entonces, ahorita Liliana nos va a contar más acerca de su modelo y cómo es esa generación de valor y de recursos para su organización. De segundas tenemos a la Fundación Tierra Viva, a José Raúl Moreno. Vino desde Barichara desde anoche, yo creo que es la persona más valiente que está acá en la sala. Es una entidad, la Fundación Tierra Viva es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1999 en la promoción, difusión y uso de la tierra como material de construcción a través de procesos de formación, investigación y aplicación. Su objetivo social le aporta valor a un modelo de negocio que le permite, además de ser autosostenible, generar utilidades para su fundación. De terceras tenemos a LGT Venture Philanthropy. Es un inversionista, Graham Day, gracias por estar aquí. Es un inversionista de impacto que apoya organizaciones con un considerable impacto social y ambiental. El equipo, que se encuentra en 6 continentes, lucha por incrementar una calidad de vida sostenible, inspirando a sus clientes en la filantropía. Esta organización provee una asesoría en la inversión social de impacto y es un fondo de capital privado para estos temas. De moderador tenemos a un miembro del equipo de la Fundación Bolívar da Vivienda. Él es nuestro coordinador de emprendimiento. Él coordina los programas, es Andrés Bello, César Andrés Bello, algunos de ustedes lo han visto en la fundación. Él coordina los programas de emprendimiento en la fundación, entre los que se encuentra el Fondo de Fomento a la Cultura de Emprendimiento, una aceleradora de empresas y proyectos como las inversiones de la fundación en el fondo inversor. Es como nuestras 4 personas que están allí.
Como les dije, este conversatorio tiene como objetivo dar a conocer fuentes de financiación alternativas que estén funcionando actualmente en Colombia. Estas alternativas no es que ellas estén haciendo pilotajes, sino que llevan muchos años haciendo y viviendo de sus modelos de negocio. Con esto vamos a reconocer la inversión de impacto como una herramienta para financiar los proyectos sociales, cómo el objetivo de una organización social puede aportar valor a un modelo de negocio y cómo las unidades de negocio también pueden generar valor a una organización social. Entonces ya dejo de hablar y voy a dar la palabra a nuestro moderador Andrés Bello. Bienvenidos otra vez las personas que nos están viendo a través de internet y vamos a comenzar. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias. Hoy efectivamente tenemos invitados de lujo, tenemos 3 puntos de vista totalmente diferentes, que escuchándolos se puede alcanzar el objetivo del conversatorio hoy, que es básicamente encontrar alternativas para financiar la misión social de una organización, con 3 tipos de vista diferentes, 3 enfoques diferentes. Agradezco mucho a nuestros invitados, la verdad tenemos, como lo dije previamente, invitados de lujo. La idea de hoy es que hagamos este panel un poco participativo, que ustedes vayan haciendo preguntas, vamos a tener espacios para preguntas, tanto quienes están acá presentes en la sala como quienes están en internet en todo el país. Vamos a ver tres puntos de vista, como le dije. Vamos a reconocer la inversión de impacto, este nuevo mercado de inversión de impacto, como un instrumento para financiar proyectos sociales. Vamos a conocer cómo funciona este instrumento, cuáles son las alternativas, cómo poder llegar a él. Vamos a ver también cómo una organización social puede aportar valor a un modelo de negocios para generar ingresos y cómo un modelo de negocios le puede generar valor al objeto social de una organización y de las dos maneras que sean autosostenibles. Para esto vamos a empezar con una presentación individual de cada panelista. Como les dije, hablamos de modelos de negocios. Hablamos de modelos de negocios que le generan valor a las organizaciones sociales, modelos de negocio que además de generar autosostenibilidad, le generan valor al objeto social de la organización. Entonces, para esto, Liliana, quiero que nos cuentes un poco qué hace la Fundación, un poco la historia, la trayectoria, quiénes son ustedes y cómo precisamente unidades de negocio le pueden generar más allá de valor económico a la organización, que pueden aportar a potenciar el objeto social. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación tan especial. Voy a hacer una presentación cortica de qué es la Fundación y qué hacemos y después les cuento en detalle cómo es nuestro modelo de los negocios propios que tenemos. Me voy a parar para estar un poquito más cómoda. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro que nació hace 42 años con el objetivo de brindar educación a niños de escasos recursos. Actualmente tenemos 780 niños, desde preescolar hasta bachillerato. Todos nuestros niños se gradúan con medida técnica del SENA. Y lo que queremos hacer es promover la creación de futuros agentes de cambio social a través de la educación integral en principios y valores. Nosotros actualmente somos un colegio que da una educación mejor a la que pueden recibir los niños en un colegio público. Cuando nosotros empezamos éramos una de las únicas opciones para estudiar de los niños que nos rodeaban en el barrio. Actualmente eso no es verdad. Actualmente la cobertura del distrito está altísima, entonces todos los niños tienen la oportunidad de recibir educación gratuita en los colegios distritales. Nosotros lo que hacemos es brindar un espacio más sano y una educación de mejor calidad de la que pueden recibir los niños en los colegios públicos. Tratamos de abrirles las puertas para la vida a los niños. Nosotros queremos que los niños que están en nuestro colegio tengan muchas oportunidades, vean muchas cosas y puedan tomar la decisión de qué quieren ser en su vida con unas herramientas fuertes que les damos nosotros. Nosotros estamos ubicados en el barrio de Las Delicias del Carmen, que es en la 127C, arriba, en la montaña. ¿Qué nos enorgullece? Nosotros somos muy fuertes, como les dije antes, en formación en principios y valores. Actualmente tenemos ICFES en nivel superior, tenemos formación técnica del SENA desde el 96, tenemos servicios adicionales en el colegio como odontología, psicología, trabajo social, terapia ocupacional,
y tenemos un espacio muy lindo donde tenemos espacios verdes para la recreación. Estamos ubicados dentro del bosque, entonces es un espacio muy lindo y muy sano para que los niños crezcan. Algunos datos de nuestros egresados: el 59% llegan a estudiar en la universidad, 20% trabaja, 13% terminan las carreras técnicas del SENA y el 9% trabajan y estudian. ¿Cómo funcionamos nosotros? Nosotros tenemos actualmente todavía 200 niños en convenio con la Secretaría de Educación. ¿Qué quiere decir? En las UPZ, son zonas donde la educación es deficitaria, la Secretaría hace convenios con fundaciones o con colegios privados y nos mandan niños. Nosotros actualmente tenemos 200 niños por los cuales la Secretaría de Educación nos paga una suma anual. El resto de niños, 580, son niños que van a un colegio privado y pagan una mensualidad bajita, pagan alrededor de 120.000 pesos mensuales. Sin embargo, mi costo es mucho más alto que 120.000 pesos mensuales. Nosotros tenemos que recoger alrededor de 800.000 pesos por niño al año para poder cubrir el costo real de lo que cuesta un niño en el colegio. Entonces, literalmente nosotros otorgamos becas del 35% a todos nuestros estudiantes, y hay algunos niños que están en situaciones económicas muy complicadas, pero que vemos que tienen las capacidades para ser buenos estudiantes, les conseguimos becas del 85%. ¿Cómo lo financiamos? Tenemos unos ingresos por las matrículas de los niños y tenemos empresas sociales asociadas. Les voy a contar muy por encima cuáles son y después entramos en detalle de eso, que es la idea de hoy. Tenemos una lavandería industrial donde lavamos sábanas y toallas de hoteles y restaurantes. Tenemos un alquiler de homenaje donde alquilamos vajillas, carpas, platos, todo lo que se necesite para la organización de un evento. Y tenemos un taller de confecciones que es una empresa independiente hoy en día, que se llama Haciendo Amigos, donde hacemos uniformes de 17 colegios. También hacemos eventos especiales, tenemos un torneo de golf todos los años que ya se está, digamos, volviendo famoso y nos va bien en el torneo de golf. Hacemos conferencias y conciertos. Tenemos donaciones de empresas, donaciones en especie, programas de voluntariado. Tenemos un catálogo de regalos corporativos, más que todo para Navidad. Básicamente son tarjetas de Navidad parecidas a las de la Fundación Cardio Infantil o UNICEF, y tenemos bonos de regalo y de condolencia. Estos son más o menos los ingresos por cada tema. Sin embargo, voy a pasar por encima porque puede ser confuso. ¿Cómo pueden participar las personas y las empresas aliadas? Los planes padrino, donde pueden cubrir una beca completa, media beca o una ayuda escolar. Los voluntariados, tenemos algunas empresas que van a la fundación y nos ayudan a hacer más que todo trabajo de mantenimiento, entonces nos ayudan a pintar, a arreglar jardines, básicamente es a pintar. Involucrándose en proyectos de infraestructura, hay algunas empresas o personas que han decidido donar los muebles del comedor, los muebles para un salón, un video beam, cosas así. En patrocinio de los eventos que hacemos y comprando nuestros productos. Estas son algunas de las marcas que nos apoyan actualmente. Estas son fotos de nuestro colegio. Eso es básicamente lo que somos en resumen. Ahora les cuento cómo funcionan los negocios y por qué tenemos negocios. Hace 30 años las señoras fundadoras de la fundación se dieron cuenta que necesitábamos tener formas de conseguir recursos que no dependieran totalmente de la generosidad de las personas. Entonces decidieron montar un negocio de alquiler de homenaje. Consiguieron una vajilla, unos vasitos, así empezaron, y actualmente pues es un negocio muy rentable, es el más rentable para nosotros.
como les digo, lleva 30 años y tiene un posicionamiento en el mercado importante. Después, entonces, resultó que teníamos que lavar los manteles del alquiler de homenaje y no teníamos dónde, entonces dijeron, vale, pues vamos a hacer una lavandería. Y empezamos a lavar los manteles del alquiler de homenaje y después otros manteles, después empezamos a lavar el 100% de la lencería del Club El Country, después entramos al Guaymaral, después al rancho y así empezamos poco a poco y también el negocio creció mucho. En un momento dado nos donaron unas máquinas de coser, entonces dijimos, pues enseñémosle a coser a las mamás del barrio para que ellas puedan tener una oportunidad laboral en sus casas. Les empezamos a enseñar a coser, la gente nos regalaba retazos, entonces hacíamos bolsitas, carteritas, después dijimos, vale, vamos a hacer los uniformes de la fundación, después dijimos, vamos a hacer los uniformes del gimnasio femenino, y así empezamos, actualmente hacemos uniformes de 17 colegios. Cada negocio tiene una historia diferente y actualmente yo veo un futuro diferente también para cada negocio. Tener negocios para nosotros ha sido muy bueno, pero también estamos cuestionándonos muchas cosas de eso. El taller de confecciones hace 4 años era un negocio que no le dejaba utilidades a la fundación, se mantenía y tenía mucho capital invertido en activos. Teníamos unos inventarios muy altos porque para poder atender la venta de uniformes de colegio, usted tiene que tener un inventario en el almacén fijo, porque siempre tiene que haber de todo. Entonces el negocio tenía potencial de crecimiento, pero empezamos a pelear con los recursos de la fundación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pagamos la nómina de los profesores o invertimos en inventario para otro colegio? No, pues pagamos la nómina de los profesores. Entonces el negocio no podía crecer siendo parte de la fundación. Entonces tomamos la decisión de independizarlo, vendimos el negocio y con un contrato de regalías. Entonces ese negocio actualmente funciona como una empresa independiente que dentro de su mercadeo comunica que cuando usted compra uniformes en esa empresa está ayudando a otro niño a que tenga la misma educación de sus hijos y esa empresa paga unas regalías a la fundación. Eso fue un muy buen negocio para la fundación, pasamos de no ganar nada a ganar. La lavandería industrial fue un negocio muy rentable durante mucho tiempo, pero como todas las utilidades de la lavandería las invertimos en la fundación, las máquinas empezaron a sacar la mano. Entonces actualmente tenemos una situación interesante, digamos, con la lavandería, y es que para poder pasar la lavandería al siguiente nivel tenemos que invertir mucha plata y no la tenemos, ¿vale? Y el tercer negocio es el alquiler de homenaje. Ese alquiler de homenaje es muy rentable básicamente porque nosotros somos colegio hermano, digamos, del gimnasio femenino. Tenemos unas muy buenas instalaciones dentro del gimnasio femenino donde no nos cobran arriendo ni servicios. Entonces ahí pues nuestro único costo, digamos, es la nómina, y el inventario de las vajillas pues no les pasa mucho, se rompen algunos platos y eso se recupera, pero no se desgasta. No es la misma situación de la lavandería, donde nosotros hemos debido invertir en las máquinas todos los años, pero pues no se puede. Ustedes saben, los que están en la parte financiera de las fundaciones, pues que uno siempre está sufriendo por los recursos. Entonces no sé si fue una mala decisión, una buena decisión, pero es la realidad, ¿vale? Entonces actualmente esa es la situación. Estamos asesorándonos de planes en las universidades. Acabamos de hacer una consultoría estratégica con la Universidad de los Andes con un programa que se llama Consultandes, que tuvimos una experiencia buenísima con ellos, se lo recomiendo a todo el mundo. Ellos nos hicieron mirar la fundación desde otro punto de vista y estamos en un proceso de reestructuración y de planeación estratégica muy interesante, donde vamos a enfocar mucho nuestros recursos al alquiler de homenaje, que es el negocio que más plata nos deja. Estamos mirando qué hacemos con la lavandería y pues con la alianza que tenemos con Haciendo Amigos actualmente, pues sí continuamos a largo plazo, que es una fuente de recursos importante. Entonces eso es lo que hacemos y nuestro modelo de financiación. Genial, muchas gracias, Liliana. Algo interesante para resaltar acá es que las unidades productivas, además de generar ingresos económicos,
pues le permiten potenciar el objeto social de la fundación. Ahorita, como Liliana nos contaba, las familias y los benefactores de su objeto social también pueden ser beneficiarios de las unidades productivas. Me parece interesante ese modelo de negocio. Vamos a pasar ahorita a darle la palabra a José Raúl Moreno. José Raúl Moreno es un fellow de Ashoka, una persona también muy allegada a la Fundación Bolívar de Vivienda, y hace parte de una nueva tendencia ahorita de organizaciones denominadas empresas sociales, así se conocen en el ecosistema del emprendimiento. José Raúl empezó un poco, ahorita voy a dejar que él nos cuente la historia más completa, pero José Raúl empezó un poco con la fundación, con un objeto social, desarrollando una expertise en una causa social, y a partir de eso empezó a potenciar un modelo de negocios. Empezó a potenciar un modelo de negocios que ahorita le permite ser totalmente rentable y tener un impacto social muy alto. Entonces vamos a darle la palabra a José Raúl, que nos cuente un poco qué hace, dónde surgió esta idea. Gracias, Andrés. Y gracias a todos por la invitación. Pues venir de lo que uno hace siempre es agradable, salir del campo, venir de la provincia y tener la oportunidad de compartir. Entonces, gracias. Bueno, pues muy rápidamente el objeto de la invitación, ubicarlos un poco sobre nuestro tema. Nosotros hacemos casas de tierra cruda, construimos arquitectura de tierra cruda, y surgimos como un vacío, había un vacío ahí institucional alrededor de la idea, nadie se encargaba del tema, y surgimos como una entidad del tercer sector, en donde dijimos, bueno, a nosotros nos interesa el tema por lo ambiental, por lo cultural, por una cantidad de factores que estaban un poquito como huérfanos, no eran suficientes entidades como pensando en el tema, ni el Estado lo estaba haciendo. Entonces en 1999 creamos la fundación y comenzamos a trabajar en el tema. Básicamente dijimos, va a ser importante preservar el patrimonio construido, va a ser importante transmitir conocimiento sobre un tema bastante desconocido. Cada vez que uno habla de tierra le suena a viejo y a pobre. Entonces pues había que transformar toda esa imagen, y poco a poco, a través de talleres de sensibilización, invitando jóvenes, profesionales, ir como evolucionando. Nosotros creíamos que eso iba a ser pues más o menos así, ¿no? Que nos íbamos a poder dedicar en el pueblo a hablar de eso. Pues sí y no, o sea, sí estamos en el pueblo, pero cada vez menos, cada vez llegamos más. El pueblo en donde tenemos sede es en Barichara, Santander, y cada vez llegamos más al pueblo a descansar, porque pues todo lo que está sucediendo con el tema es afuera. Sin embargo, nuestra reflexión comenzó allí, porque ahí hay un tema de cultura constructiva, algo que es cotidiano. En Barichara eso es de todos los días, hay un oficio que hace parte de la cultura del lugar, y nosotros nos fuimos para allá un poco como un homenaje a esto, para hablar desde un sitio que tradujera lo que queríamos comunicar. Evidentemente, pues la mayoría de ustedes conoce Barichara, y si no, pues se los recomiendo. Allí hay un patrimonio construido. Esa fue como la primera parte de la tarea. La segunda era, a partir de lo de la preservación del patrimonio, ¿qué hacemos con ese tema? Había que avanzar con el tema. Entonces comenzamos a entender una cosa en Barichara que es muy importante, es que la tierra cruda para construir es un material que es gratuito. Eso es muy importante, porque todo el mundo tiene acceso a la tierra. Entonces eso nos puso el objetivo claro de mantener eso como hilo conductor de la idea de la fundación, puesto que eso va a beneficiar a posteriori una serie de cosas que ya les cuento. Nos dimos cuenta también, planeamos una estrategia desde la cultura, y bueno, todas esas cosas. Estábamos elucubrando, realmente muy emocionados desde un espacio agradable, pensando, haciendo
identificando una serie de cosas, transmitiendo conocimiento, dándonos cuenta que el tema de la tierra era importante, integrándolo dentro de los temas del patrimonio local, estableciendo redes internacionales con Cátedra UNESCO. Después vino otro tema mucho más poderoso que fue el tema del emprendimiento social, mucho más importante que el tema estrictamente académico. Comenzamos con unos talleres de sensibilización donde alguna vez fuimos chicas del gimnasio femenino en donde llegaban allí a aprender cómo se había hecho el pueblo. Entonces les dijimos, el pueblo se hace con piedra y con tierra, y uno les muestra y cambia la percepción de hábitat. Uno se da cuenta que la cosa es más sencilla y más integral de lo que uno creería. Es un tema supremamente interesante y experiencial. Eso fue hace mucho tiempo, como en el 2000, estaban comenzando a integrar ese término experiencial. Bueno, esas cosas. Estábamos en eso y estábamos muy divertidos trabajando, haciendo transferencia de conocimiento con profesionales, cuando de pronto en esa serie de ejercicios nos dimos cuenta que estábamos trabajando solo con particulares y que nos hacía falta trascender a la institucionalidad, o sea, incidir en la política pública a través de la tierra. Esa era la única manera de cambiar la normativa, la única manera de incidir en la transformación real. Y tuvimos un ofrecimiento a través de una serie de proyectos en los que ya estábamos entrando a hacer contratación pública y teníamos todos los términos de la exigencia de aseguramientos y todo lo que tiene que ver con obra pública. Y entonces nos dimos cuenta de un momento a otro que era la primera vez que la tierra cruda entraba de alguna manera, incursionaba a ese campo en la obra pública convencional, la que se conoce con los materiales convencionales. No nos dimos cuenta de la importancia de esto, sino que veníamos haciendo obra y nos decían, ustedes hacen cosas interesantes, y bueno, sí, gracias. Pero ¿para dónde iba la cosa? Iba a que a través de todo este trabajo de investigación de materiales, nosotros íbamos mejorando la imagen que se tenía de la tierra hasta que nos dijeron, bueno, quizás es importante, nos dieran la oportunidad de trabajar con el Estado. Nos dijeron, ustedes pueden hacer todo lo que dicen, pero para el Estado. Y evidentemente habíamos hablado tanto que nos tocó decir que sí. Y nos entramos a hacer contratación después de hacer todo este cuento del ejercicio de exploración del material, y ya teniendo un banco, una información y un grupo de profesionales calificados, llevarlos a hacer obra pública y responder por lo que eso significa. Entonces allí, ya con el equipo conformado, comenzamos aquí todavía tenemos algunas imágenes de lo que era pues hasta ese momento un divertimento para nosotros, que era, nos contrataban una casa en particular que estaba convencido del tema ambiental y cultural, y hacíamos lo mejor que podíamos y cosas muy bonitas, muy reconocidas, y fue esto lo que nos llevó realmente a la obra pública. Este tipo de trabajo particular, todo esto que ven ustedes acá, nos llevó a la obra pública. Y en la obra pública nos encontramos con las exigencias. Cuando incursionamos en ese tema nos dimos cuenta, ellos nos decían restauración de patrimonio, sí, bueno, entonces nos llevaron a un sitio después de concluir como esta etapa, de llevar paralelamente esta etapa de vivienda, a que aplicáramos realmente socialmente esto. Nos dijeron, bueno, tenemos una cantidad de sitios, eso fue en el caso de Antioquia, donde nos dijeron, ustedes pueden recuperar el patrimonio construido de este pueblo, y bueno, listo, entonces vámonos y vamos a ver cómo es. Entonces lo dejamos de hacer como un taller y comenzamos a hacerlo como contratación pública. Entonces el primer caso de estudio fue Caramanta, en Antioquia, en donde creamos un primer modelo de vivienda social rural. Entre eso, un tema que les hablaré después es el tema de los encuentros internacionales y de intercambio, pero básicamente a partir de allí nos fuimos a estos ejercicios públicos. Por ejemplo, en este caso de Vegachí, que fue un caso paralelo, llevamos 3 municipios paralelos, llegamos a este de Vegachí, allí hicimos un barrio para 104 familias en tierra cruda. Lo interesante fue que no había suficiente plata, y nos llamaron porque
nos habían escuchado el cuento de que la tierra era gratuita, entonces dijeron, van a trabajar allá, gratis. Bueno, lo hicimos. Y el ejercicio fue supremamente interesante porque no había un antecedente en Colombia sobre ese trabajo. Entonces llegamos a comunidades que tenían nada o muy poco, donde con la poquita plata que teníamos que hacer algo, y donde teníamos la posibilidad de hacer un proyecto de impacto social, porque pues si ustedes ven, Begachí era un pueblo minero, un pueblo de desplazados, un pueblo de raspachines, bueno, todos los problemas sociales de Colombia estaban allí en ese pueblo. Entonces organizamos a la comunidad y tuvimos la oportunidad de hacer este proyecto con ellos, con la misma comunidad, de 104 casas. Entonces hicimos 104 casas con la comunidad, hicimos transferencia de tecnología con ellos, participando, ellos sabían en qué parte de la construcción, no es lo mismo que autoconstrucción, ¿no? Es construcción participativa, que es diferente. Y porque toda la responsabilidad civil es nuestra, ¿no? Y esto respeta la norma, la CNRS 10 y todo eso es un cuento serio, pero tenía el aspecto social y el aspecto medioambiental inmerso, incluido. Ahí están ya las familias trabajando en el proyecto y se entregaron las 104 casas, ahí está el sitio en donde habitaban antes y ahí está el sitio en donde viven después. Hoy por hoy es de la gente que mejor vive en el pueblo. Y pasaron del estrato 0 o 1 a vivir de la casa, por ejemplo. Entonces, socialmente eso es un tema bastante interesante. Esto fue gracias a unas alianzas de gente que le apostó a la idea. El Estado se metió y puso la plata, entró el departamento, entró el municipio, se asignaron recursos públicos. Entonces, eso ya cambió la política de que eso ya era una cosa vieja, ya era una cosa olvidada y nos dimos cuenta que teníamos un conocimiento adicional que íbamos a poder explotar después. Explotar en el buen sentido de la palabra, ya les explico. Bueno, después y paralelamente estábamos haciendo otro proyecto en Sonsón, Antioquia, un ejercicio muy interesante en otra tecnología, también en tierra cruda, con mujeres, en tapia pisada, porque había un antecedente cultural allí se hicieron 70 casas, el proyecto un poco más demorado porque una tecnología más blanda nos sirvió el ejercicio para darnos cuenta de la diferencia entre las diferentes técnicas constructivas, cuáles eran más de mayor rapidez en la ejecución y cuáles no, cuáles son las más fácilmente ejecutables, gerenciables, administrables y cuáles no. Esta es difícil, la tapia pisada es una maravilla, pero es muy difícil. Sí, ahí están las 70 casas, nos demoramos casi el doble de tiempo que con las otras 104 casas y fue bastante complejo, aún así se hicieron. Y este proyecto que es una maravilla también, que es el proyecto de Concepción Antioquia, ustedes han visto una cantidad de pueblos abandonados en Colombia así, o por donde pasó la guerrilla, la gente pues, después simplemente pasa y las tumba. Nos llevaron a ese pueblo y lo logramos restaurar. Logramos recuperar lo que nosotros llamamos cultura constructiva. Bueno, estos tres proyectos se los muestro porque ahí hay, digamos, todo el bagaje de la experticia, todo lo que adquirimos en el proceso está ahí, y nos dimos cuenta que a partir de este momento, de todo ese ejercicio que hemos hecho con instituciones, con aseguradoras, con investigación, con una llamado a valores, bueno, una cantidad de cosas, llegamos a un estado en la que ya teníamos un conocimiento adquirido muy interesante, pero entonces ya no solamente íbamos a decir desde la fundación que vamos a hacer cosas con material gratuito, con gente que no tiene nada y que no vamos a cobrar. O sea, el objeto misional de la fundación estaba claro, la misión de la fundación estaba clara, estamos cumpliendo nuestro objetivo y allí, justamente cuando terminamos exitosamente esos tres proyectos, nos planteamos la etapa en la que estamos ahora. Es que nos dimos cuenta que la tierra para la vivienda social es la más costosa, que nadie piensa en la vivienda social porque creen que es un mal negocio o porque el pobre no paga, toda una cantidad de cosas que son mentira. Sí, o sea, el mejor cliente es el que menos plata tiene. La tierra invertida para la vivienda social es la mejor tierra.
O sea, eso ya lo sabemos hoy por hoy. Y la transformación de esa tierra en vivienda la hacemos nosotros, ya tenemos el conocimiento. Lo que sucede es que en este momento ya no seguimos haciéndolo con la Fundación gracias a una serie de procesos muy interesantes de reflexión interna y de trabajo, entre otras con Fundación Bolívar de Vivienda, que nos dimos cuenta que para potenciar, que para hacer más de lo que nos gusta, teníamos que expandirnos. Entonces creamos empresa, ya teníamos conocimiento, entonces a través de ese conocimiento dijimos, bueno, vamos a generar empresas y esas empresas se van a dedicar a generar oportunidades y esas oportunidades van a ser vivienda social. El déficit de vivienda social es enorme. Para ponerles una imagen, si nosotros le hacemos una de esas casas bonitas que presenté al comienzo, yo me puedo demorar 8 meses o 9 meses con un equipo técnico. Con ese mismo equipo técnico, hoy podemos hacer 400 casas. Entonces para nosotros es mucho más placentero y aparte de eso cumplimos mejor nuestra función social haciendo vivienda social, que aparte de eso es ambiental, porque es un material absolutamente noble. Caímos en la... No porque lo estuviéramos pensando, sino hoy por hoy todo el mundo dice, ambientalmente sostenible y social, todo ese cuento ya lo tenemos y no nos habíamos dado cuenta. Nosotros trabajamos con la gente, no nos habíamos dado cuenta, participamos, trabajamos entre todos, nos parece lo más normal, hoy lo están mostrando como una cosa tan importante, afortunadamente llegamos en un buen momento, o estamos en un momento para mostrar trabajo. Dijeron que lo ambiental, ahí está lo ambiental, participación y apropiación social, ahí están los elementos, identidad, ahí están los elementos de identidad, una serie de elementos que coyunturalmente y también por la reflexión y por el ejercicio mismo año tras año pues coincidieron. Y ahora eso, para no desvirtuar lo que tiene que hacer la Fundación, lo sacamos para hacer negocios, pero esos son negocios sociales, o sea, hoy por hoy cobramos lo que es, cumplimos mejor el objeto social de la Fundación y no le tenemos miedo a hacer plata. Generamos las empresas, hacemos dinero, esas empresas nos devuelven alguito de plata para que yo pueda seguir viniendo por acá a hablar. Y sí. Bueno, mi trabajo como moderador también es ser aburrido a veces, pero tenemos que hacerlo. Bueno, acá hay reflexiones interesantes. Ahorita vamos a seguir hablando con el modelo de José Raúl. Es un modelo muy interesante. Básicamente, lo que habíamos hablado, hay modelos que se apoyan en su expertise ganada a partir de un trabajo social para generar modelos de negocio, que fue el caso de José Raúl. Vimos dos casos que dependen prácticamente del mercado, que pueden tener modelos de autosostenibilidad a partir del mercado. Vamos a pasar a otro tema que es a partir de instrumentos financieros, instrumentos que ya han sido probados en el sector financiero y que han sido adaptados e implementados con éxito en el sector social. Es un mercado creciente que ha llamado la atención de los filántropos en el mundo. Hace poco salió un estudio publicado por JP Morgan, precisamente donde mostraba la importancia que ha tenido este nuevo sector de la inversión de impacto en todo el mundo. Básicamente lo que les comentaba son instrumentos financieros que son adaptados para beneficiar al sector social. Cifras muy por encima, muy rápidas. Por ejemplo, hasta el año pasado, aproximadamente más de 8.000 millones de dólares americanos se invirtieron en este sector y hay proyecciones y hay compromisos para este año de 9.000 millones de dólares. Y 2/3 partes, por ejemplo, de estas inversiones han tenido los rendimientos del mercado. Hoy tenemos un invitado de lujo, Graham nos está acompañando hoy de LGT Venture Philanthropy. Y voy a hacerle la palabra a Graham para que nos cuente un poco de qué se trata y qué es LGT Venture Philanthropy. Gracias, Andrés. Buenos días a todos. Gracias por la invitación de la Fundación Bolívar de Vivienda. Gracias a Somos Más por su apoyo en organizar este evento. Es un placer estar aquí acompañando a tantas organizaciones que brindan servicios muy importantes a la gente que más las necesita.
Me invitaron aquí para hablar precisamente de inversión de impacto, que es un sector que tiene pues menos de 10 años, la verdad. Somos como 4 fondos aquí en Colombia. LGT Venture Philanthropy es uno de los pues más antiguos con fondo inversor. Entonces voy a hablar de pues 3 cosas hoy. Primero voy a explicarles un poquito de lo que es inversión de impacto. Luego pasaré a hablar de LGT Venture Philanthropy, es decir, nosotros, qué hacemos, qué buscamos, pues cuál es nuestra visión, misión. Y por último, voy a darles unos ejemplos de empresas y organizaciones que hemos apoyado y que estamos apoyando en este momento. Inversión de impacto. Hay una paradigma muy vieja, pero muy establecida también, y se dice así, que los ricos tienen empresas, ¿verdad? Los ricos tienen las empresas son para los ricos. Y los pobres, pues el Estado debería ocuparse de ellos, o sea, proveerlos educación, salud. Esa idea de los pobres aquí dependiendo del Estado y los ricos pues gozando la vida con sus empresas grandes, sus Apple, sus carros de lujo, etcétera, etcétera. Pues inversión de impacto nace de una idea que eso no es así ni debería ser así. Todos sabemos, ustedes mucho mejor que yo, que en la gran mayoría de países del mundo el Estado no puede alcanzar a la gente, no puede provisionar esos servicios. Hay brechas importantes y por esa razón ustedes están cubriendo esas brechas en muchas áreas de Colombia y en el mundo. La idea es que para inversión de impacto es que hay empresas y hay aprendizajes que podemos traer del sector privado, herramientas o empresas mismas que pueden muy exitosamente brindar servicios a la gente más pobre y en modelos muy integrados. Y ustedes han escuchado unos ejemplos hoy de mis compañeras aquí en el panel. Inversión de impacto, la definición que el sector está usando en este momento es esta. Inversiones con la intención de crear un impacto positivo más allá del retorno financiero. ¿Cómo definimos esas palabras? O sea, inversiones, proveer capital, generalmente deuda, puede ser capital accionaria, en algunos casos hasta donaciones. Con la intención, es decir, negocios diseñados específicamente para crear un impacto positivo. Impacto positivo, hablamos de impacto social y impacto ambiental. Algunos fondos son más enfocados en unos, en otros. Más allá que el retorno financiero. O sea, esos fondos invierten para tener esos dos retornos financieros y sociales. Como les expliqué ahorita, somos 4 fondos aquí en Colombia en este momento. Nosotros, no sé si han escuchado tal vez de Bamboo Finance, Acumen está aquí, Fondo Inversor y nosotros. En el mundo hay mucho más, están llegando cada vez más fondos aquí en Colombia buscando esas oportunidades. Ahorita voy a hablar de qué hacemos nosotros como LGT Venture Philanthropy. Somos un fondo, ¿cuál es mi próximo slide aquí? Somos un fondo global, un equipo inmenso, pues no tan inmenso de pronto, unos 25 personas en África, Asia, Europa y aquí en Latinoamérica. Y buscamos oportunidades de empresas en fase de crecimiento. Nuestra base está en un país súper chiquitico que se llama Liechtenstein, entre Suiza y Austria, y la familia real ahí tiene LGT Bank, que creo que es el banco privado más grande del mundo. Y ellos hace 7 años, en 2007,
ellos decidieron, pues esa familia tiene una historia muy larga de filantropía, entonces ellos querían hacer algo distinto con sus recursos, entonces crearon un fondo especial del banco, y ese fondo, en vez de regalar esos recursos filantrópicamente, digamos así, ellos decidieron, mira, ¿por qué no aprovechamos de nuestro conocimiento de capital privado, private equity, o venture capital, y hagamos algo distinto? En ese momento todavía no se hablaba de impact investing o inversión de impacto. Entonces nos llamamos Venture Philanthropy, que es una mezcla de esa idea de Venture Capital, de como Silicon Valley, digamos así, y Philanthropy. Nuestra misión, muy pues, sencilla y difícil al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de los menos favorecidos en el mundo. Ahorita voy a hablar de los rangos de inversión, pero primero quiero pasar por los criterios. Son criterios nuestros, pero van a haber criterios similares en otros fondos. Primero que nada, un impacto positivo y directo, medible en la calidad de vida de la población menos favorecida, tanto como amplio como profundo. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo pues, dar un peso a 1 millón de personas que dar 1 millón de pesos a una persona. Entonces vemos eso muy precisamente para entender cuál es el impacto social en esa persona o en esa comunidad. Segundo, una solución probada, escalable, replicable. Eso es muy importante, porque cuando nosotros invertimos, queremos invertir en una solución que puede expandirse. Por eso van a ver aquí, ahorita llego aquí, no invertimos en proyectos. Eso a veces es difícil de entender. Lo que queremos decir es que no invertimos en un proyecto porque para nosotros un proyecto es algo que cuando la plata se acaba, también el proyecto del impacto se acaba. Una inversión para nosotros es más de este mundo de private equity, es que invertimos en de pronto puede ser una capacitación, instalaciones, cosas que pueden desbloquear el crecimiento. O sea, algo que con esa inversión, esa empresa o organización puede crecer. Eso es obviamente muy importante para cualquier inversionista, el equipo de gerencia. Buscamos equipos experimentados, muy competentes, que pueden llevar a esa empresa al siguiente nivel. Invertimos en muchos sectores nosotros: salud, educación, agricultura, energía renovable, tecnologías de información y comunicación. Bastante amplio, eso cubre agua, eso cubre nutrición, un montón de subcategorías que están aquí. Como dije ahorita, no invertimos en proyectos como tal, ni en organizaciones de segundo piso, es decir, no invertimos en fundaciones que financian a otras organizaciones. Eso sería, pues, ¿por qué no invertimos directamente en las fundaciones o las organizaciones? Y tampoco en actividades políticas, religiosas o relacionamiento público. Ahora llegamos al punto de pronto más interesante, ¿cuál es el rango de inversión? Tenemos 2 áreas, digamos así, de inversión. Eso es la área principal. Eso lo llamamos la fase de expansión. Suele ser entre los 3 y 7 años de la compañía, pero pues puede ser más o menos. Y nosotros invertimos entre $200, $300,000 hasta $10 millones. Todavía somos inversionistas, todavía estamos buscando retornos y es difícil realmente invertir mucho menos que eso y ser como autosostenibles nosotros mismos. Debería aclarar que nosotros también somos una fundación. O sea, cuando dije que el banco proporcionó estos fondos para el GT Venture Philanthropy, somos una fundación, pero tratamos de ser autosostenibles, de ganar intereses y dividendos para poder sostenernos. Pero muy interesante que hace un par de años descubrimos que es difícil encontrar empresas o organizaciones en este rango.
que ya tienen, como ustedes vieron, equipos experimentados, crecimiento. Entonces abrimos otra fuente, que es el programa de aceleración que lidero yo. En esa invertimos $50,000 o 100 millones de pesos. Eso es de fase mucho más temprana y eso es pues, subsidiado por nuestra fundación. Y damos un apoyo, un acompañamiento durante 12 meses más esta inversión para poder llevar esa organización o empresa al siguiente nivel, donde puede invertir el otro fondo. Voy a terminar, creo que tengo un par de minutos para darles dos ejemplos. ¿Sí? Tenemos 26 inversiones en el mundo, entonces hay varios ejemplos. Pero quiero darles un ejemplo muy interesante de una empresa social en Manizales que va a unir al programa mío de SWAP, de programa de inversión, de aceleración. Ellos pues querían tratar el tema difícil de desnutrición en el país, en Colombia. El 14% de niños bajo de 5 años tienen problemas de desnutrición. Ellos pensaron, mira, podemos montar otro comedor, ¿cómo se dice? Comedor comunal. ¿Qué más podemos hacer? Ellos decidieron vincularse con una de las compañías más grandes de ciencias biológicas, Royal DSM, y ellos crearon juntos, desarrollaron una premezcla para enriquecer o fortificar productos. Y ellos al mismo tiempo estaban buscando pues cuál es el producto como más consumido, más fácil a enriquecer, la panela. Entonces, ellos pensaron, mira, vamos a maquilar panela fortificada para alcanzar a varias comedores comunales, gracias. Así podemos no solamente alcanzar a 100 niños, pero de pronto 10,000 niños, por varias fuentes. Entonces vamos a invertir o vamos a prestarles con una capital semilla, para prestarles servicios estratégicos de nosotros, y también queremos explorar otra cosa, que es ¿por qué maquilar esta panela? ¿Por qué tomar el riesgo de todo ese inventario de tener que sacar bloque por bloque esa panela? ¿Por qué no vender esa asistencia técnica y esas bolsitas de premezcla a los mismos trapiches? Así no solamente van a alcanzar a los comedores, pero por los mismos trapiches y sus cadenas de abastecimiento pueden llegar a tiendas, a supermercados, a todo el país. Entonces eso es como un ejemplo bonito de ir de un pensamiento al principio de montar un comedor, pasar a maquilar panela que puede llegar a varios comedores, de pasar a asistencia técnica y una premezcla que puede llegar a literalmente millones de niños y adultos colombianos. Muy rápidamente, otro ejemplo, Ciudad Saludable, es una ONG en Lima que capacita a los trabajadores que trabajan en los basureros, recicladores, pero más los que andan en los basureros buscando, sí, recicladores. Decidimos no invertir. Ellos interesantemente tienen una empresa privada bajo de esa ONG que asesoran a municipios para tratar el tema de reciclaje. Entonces nosotros, en vez de, porque es difícil a veces invertir en una ONG, invertimos en la empresa privada que asesora a esos municipios, y con el asesoramiento de esos municipios, obviamente eso beneficia a los trabajadores de la ONG que ahora van a ir a recoger material de reciclaje. Entonces, como maneras creativas para nosotros como inversionistas, tanto como ellos, de buscar soluciones y de aprovechar de capital privado de nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, básicamente acá vimos todos los puntos de vista, 3 puntos de vista diferentes. Esto, lo que buscamos acá es que sea algo inspiracional.
Esta es una invitación a todas las organizaciones que nos están viendo a que piensen en modelos disruptivos, empiecen a mirar soluciones innovadoras para los problemas que están afectando a la sociedad y además a pensar en grande. No es una invitación a cambiar o a remodelar su modelo, sino a pensar en otras fuentes, a pensar en grande para alcanzar de pronto los recursos que están en el mercado. Vamos a hacer un par de preguntas y después pasamos a las preguntas que están haciendo las personas que están conectadas en estos momentos. Y también pues quiero invitarlos a ustedes, esto ya prácticamente es el espacio de preguntas, quiero invitarlos a ustedes quienes tengan preguntas para que la hagan a nuestros invitados. Hay dos cosas, una cosa que es vital acá en este punto de transición de empezar a mirar otras soluciones de autosostenibilidad. Esta pregunta va dirigida a José Raúl y a Liliana, de cómo encuentran el balance entre mantener ese objeto social y efectivamente mantener la demanda de recursos humanos y de tiempo que implica otro modelo de autosostenibilidad y de negocios. No sé quién quiera contestar. Yo creo que cuando uno toma la decisión de tener negocios, es difícil mantener el foco. Nosotros, como lo hemos logrado, es que cada negocio y también cada unidad de negocio, en eso incluiríamos el colegio como una unidad de negocio, tiene un gerente que responde por su unidad y por sus resultados. Nosotros específicamente en el colegio tenemos un equipo muy fuerte, desde la rectoría hasta los coordinadores y los docentes, que han hecho que no perdamos nunca la calidad en el servicio de educación. Yo creo que nosotros, antes que perder el foco en nuestra prioridad, que es la educación, de pronto nos confiamos un poco en que los negocios funcionaban solos y ahí iban, y no estuvimos pendientes a estar al nivel del mercado, ¿vale? Ahorita esa es una de nuestros objetivos, ahorita es volver a estar a nivel de mercado. Yo pienso que si una fundación toma la decisión de tener un negocio, tiene que verlo como un negocio, como si funcionara solo y que tiene que rendir con la competencia y con el mercado como es. No por ser fundación puede dar ni un peor servicio, o puede cobrar más barato, no, tiene que verlo como que es un negocio independiente de la fundación y que tiene que competir con el mercado como está. Entonces, pues para mantener ese balance es importante tener buenos equipos en cada unidad de negocio. Pues para nosotros buscamos modelos integrados. ¿Y qué quiere decir? Es decir, que el servicio que brinda o el producto que fabrica, eso es lo que está generando el impacto social. Entonces está completamente alineado el impacto social con la rentabilidad de la empresa o las operaciones de la fundación, de la ONG. Eso es como el modelo más perfecto para nosotros, para que la gerencia no tenga que decidir o tomar decisiones entre esas dos prioridades. Bueno, en el caso nuestro es evidente que hacer empresa y hacer negocio con la idea nos ha ayudado a potenciar y a cumplir mejor nuestra misión y nuestra visión. Entonces, sin miedo, tener clara misión, visión, objetivos, y en adelante ha sido una potenciación muy, muy importante. Entonces estamos muy contentos de haber encontrado y de tener la posibilidad de hacer réplica masiva de esta idea. Entonces vamos a cumplir mejor y más rápido con nuestra misión desde los negocios. Vea usted. Bueno, voy a hacer una pregunta para Graham y ya después pasamos a las preguntas de las personas por internet y de las personas acá presentes. Básicamente, sería interesante que les explicaras al público un poco cómo funciona el proceso de inversión. Entonces, por ejemplo, ustedes cómo invierten, qué esquemas podrían estar manejando inversión, ustedes invertirían en el patrimonio de la empresa, en deuda, cómo lo hacen. Más o menos, por ejemplo, después de la inversión, cuánto esperan para hacer un proceso de salida, cómo hacen ese proceso de salida, es como, ¿qué tienen pensado precisamente como para ese proceso de inversión, como para que la gente tenga claro cómo es una inversión con LGT Venture Philanthropy? Perfecto, gracias.
primero que nada, nosotros tenemos la perspectiva de un inversionista privada y por eso tomamos mucho tiempo para la investigación o la diligencia. A veces tomamos hasta entre 6 y 9 meses para investigar en una manera muy cercana a saber cómo funciona el negocio, el modelo y todo. Con esa información podemos mejor saber el instrumento que nos conviene a nosotros y más importante que le conviene a la empresa o la organización. Es decir, depende del flujo de caja, sería mejor ofrecerles una deuda, un préstamo o capital accionario o en algunos casos donaciones. Porque somos muy particulares en que damos donaciones. La mayoría de nuestros aliados o competencia, como lo quieren ver, no dan donaciones. Nosotros sí, porque son modelos que de pronto no son tan probados y es muy difícil ver si ellos van a poder pagar una deuda o poder pagar en algún momento dividendos, o de pronto son fundaciones en las cuales no puede invertir en capital accionario. Entonces a veces estamos 20 y 25% de nuestro portafolio son donaciones. Y con estas donaciones esperamos desarrollar el modelo para luego prestarles más para facilitar su crecimiento. En salidas, como esta industria o este sector es muy nuevo, en todo el sector hemos visto muy pocas salidas, pero la idea es como capital paciente, como yo creo que dijo, pues han dicho algunas personas, y eso es como, puede ser 7, digamos entre 5 y 10 años, o sea, es bastante largo el proceso de salida, que es muy importante porque todos sabemos que los modelos sociales de pronto no son muy rentables, no es como Silicon Valley en los Estados Unidos, entonces no podemos esperar una salida espectacular en 3 años. Entonces sí esperamos, pero sí invertimos en equity, deuda y a veces donaciones. Bueno, voy a hacer una pregunta para José Raúl, 2 preguntas, las voy a unir en esta ronda. Son preguntas que vienen desde Medellín, de Plena Tobón, y de Barranquilla, de Alicia. Son básicamente cuestiones de como operativas y técnicas basadas en tu modelo de negocios. Una es si tienen en cuenta los temas de sismoresistencia, y otro es si han realizado estudios de suelo en otras regiones del país para transferencia de tecnología. Lo primero es que ya trabajando dentro de la institucionalidad nos tocó entrar al tema de la normatización. Todo lo que hacemos entra dentro del cuadro de la norma CNRS 10. También se toca el capítulo de maderas, y quiero aclarar algo: cuando uno habla de tierra, uno no le debe exigir a la tierra que cumpla una norma sismorresistente, es como el cuerpo, ¿no? Nosotros no le decimos a mis músculos que cargue el cuerpo, no, son los huesitos los que... Es un poco como la imagen, o sea, la tierra cumple una función, la estructura cumple otra, y eso da mucha claridad en el tema de la sismorresistencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Las curadurías urbanas y todos los proyectos salen con aprobación, no tenemos que inventar nada ni hacer nada, sino que simplemente cumplen. Ya llegamos a ese punto. Y lo otro es que prácticamente todas las tierras sirven. Todas las tierras del país, todas las tierras del mundo prácticamente sirven. Uno lo que tiene que es adaptar el sistema constructivo. Entonces, de ahí que lo importante es conocer bien la tierra. Si yo soy un buen panadero, pues conozco bien mis harinas para hacer variantes. Nosotros conocemos bien la tierra para construir con todos los tipos de tierra, por lo tanto sabemos que sí es posible. De hecho, uno a donde llega tiene que construir con la tierra del lugar. Muchas gracias. Esta pregunta viene de Empresarios por la Educación, de Julián, va para Liliana. Básicamente es, pues con tantos negocios paralelos, con tantas actividades que están haciendo, ¿cómo hacen estructuralmente, cómo está organizada la organización jerárquicamente o orgánicamente para atender y mantener la calidad en todos los servicios que están prestando?
y velar por la buena educación y la recolección de recursos? Nosotros tenemos una dirección ejecutiva que es la cabeza de la organización, y de esa dirección dependen 4 gerencias. Está la gerencia del colegio, que es la rectoría, está el gerente de la unidad de negocio de alquiler de menaje, el gerente de la lavandería y el gerente de donaciones y eventos especiales. Cada gerente responde por su unidad de negocio, cada uno tiene un plan y un objetivo alineado al presupuesto general de la organización. Muchas gracias. Bueno, aquí voy para unas preguntas para Graham de Funsaciar. Preguntan qué tipo de retornos exige para invertir en ejemplo como emprendimientos como el de la Panela, qué tipos de retornos, tasas están esperando. Nosotros somos un fondo, bueno, se lo explico así. El mundo de inversión de impacto tiene una manera de mirarlo, es que cuáles son los fondos que miran primero el impacto social y luego esperan algo de retorno financiero, y por otro lado hay fondos que exigen un retorno fijo o un retorno mínimo y también quieren ver que hay impacto social, y la mayoría están entre ellos. Nosotros somos más del primero, exigimos un impacto social muy importante y también esperamos tener algo de retorno financiero. Depende mucho del caso y no tenemos un mínimo. Como no tenemos inversionistas, somos una fundación, no tenemos inversionistas en nuestro fondo, no debemos a nadie un retorno financiero y por eso no tenemos un mínimo. Algunos de los otros fondos que están aquí en Colombia, en el mundo, sí tienen retorno mínimo para poder satisfacer a sus inversionistas, pero nosotros no. Entonces, en el caso, no puedo comentar exactamente en el caso de Vitalius, porque es información pues privada, pero en general no tenemos un mínimo. Bueno, voy a abrir preguntas para los asistentes. ¿Quién tiene alguna pregunta dirigida o para que la puedan contestar cualquiera de los 3 panelistas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenos días, yo soy Francisco Londoño, vengo de la Fundación Techo, un techo para mi país, y la pregunta es para Liliana. Nosotros hace un tiempo iniciamos una iniciativa de emprendimiento, montamos una planta de autoproducción, un aserradero, para comenzar a satisfacer nuestra demanda del material que utilizamos para la construcción de viviendas de emergencia. Todavía estamos muy pequeños en ese proyecto y pues la pregunta va más hacia la experiencia que tú ya tienes en ese tema, y es básicamente cuáles son los pros y los contras de tenerla adentro o afuera. Y como nos contaste que uno de los casos es que la tienes afuera, ¿cómo la figura jurídica que han utilizado? Porque el ordenamiento jurídico colombiano no se presta tanto para iniciativas de emprendimiento social, porque igual la carga tributaria viene a ser bastante alta. Lo que uno primero se le ocurre es una SAS, pero desde la experiencia ustedes, ¿cómo han visto pues ya en la marcha ese proceso? Para nosotros ha sido mucho mejor tener la empresa fuera, independiente. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo te digo? Nosotros 2 negocios, y lo voy a hablar muy coloquial, toda la plata va a la misma cuenta del banco, ¿vale? Entonces, si yo tengo que pagar la nómina, saco de ahí, ¿vale? Y después, entonces, el negocio puede tener una necesidad y no está la plata para esa necesidad. En el momento que independizas el negocio, se maneja todo independiente, ellos pagan su nómina, pagan sus servicios, pagan todo, y lo que sobre va para la fundación, ¿vale? Yo creo que uno puede hacer eso cuando la fundación esté financieramente muy estable, poder independizar todas las unidades de negocio. Si están empezando, yo les recomendaría que lo hicieran independiente. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Y aquí es interesante que tú les expliques cómo lo hicieron ustedes, porque es totalmente diferente. Nosotros vendimos el negocio a unas personas independientes que son los socios actuales de la empresa Haciendo Amigos, y tenemos un contrato a largo plazo donde ellos nos pagan regalías por usar el nombre. Así fue como lo hicimos. No sé si es la manera, digamos, adecuada de hacerlo o no, pero así fue como lo hicimos, y a nosotros nos ha dado buen resultado.
pero yo quisiera que tú les expliques porque creo que es... Sí, Liliana, gracias. Es una visión un poquito diferente. Nosotros comenzamos como fundación y creamos las empresas. Cuando ya teníamos el conocimiento consolidado y teníamos los equipos de trabajo y la manera de replicar la idea, la replicamos a través de las empresas. Creamos las empresas y en términos de sociedades somos socios, llamamos a otros socios y nosotros somos socios de las empresas. La fundación es socia de las empresas. ¿Puedo aclarar? Es que me gustaría volver a la última pregunta porque me hizo pensar en otra cosa. Nosotros invertimos, decimos, en 3 tipos de capital. Capital financiero, de que ya hemos hablado, capital social y capital intelectual. Y les explico así porque nuestros retornos o el capital financiero no queremos distorsionar el mercado. Por eso no van a encontrar préstamos muy subsidiados o muy baratos con nosotros. No queremos distorsionar el mercado financiero que existe en los países porque eso daña el sistema bancario de los países. Pero lo que sí decimos a las empresas, las organizaciones, es que nuestra inversión viene con un acompañamiento intelectual, porque somos inversionistas muy metidas en los negocios, en términos de asesoramiento, y también capital social, que refiere a nuestras redes en los países e internacionalmente, que podemos conectar las organizaciones e empresas con otros expertos, con proveedores, etcétera, etcétera. Entonces quería aclarar eso. Gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradezco muchísimo a nuestros panelistas, tuvimos unos panelistas de lujo hoy, entonces pues quiero que les brinde un aplauso. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, gracias a los asistentes, a quienes están acá y a quienes nos vieron por internet y nos escucharon. Muchísimas gracias.